Pandu y Atlona les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Gracias a todos los que se unen a esta presentación en línea que se transmite para toda Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema Edificios Inteligentes, POE aplicado a sistemas de audio y video. Para este tema, nuestros expositores son Juan Pablo Borray Jiménez, gerente de desarrollos de negocios para Latinoamérica. Él es ingeniero industrial, egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También tenemos, bueno, perdón, también tiene una especialidad en telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires con especialización en gerencia de proyectos. En la Escuela de Negocios SDEM Business School de Madrid, España. En el 2006 se une a Panduit en el área de soporte técnico para Colombia y rápidamente escaló a la posición de ingeniero de ventas técnicas para Latinoamérica. En 2015 fue nombrado como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, cargo que desempeña con base en Ciudad de México, cuyo objetivo es ayudar a entender las necesidades específicas de la región para ofrecer soluciones a medida de cada mercado. También nos acompaña José Manuel Pineda Gómez. Él es Sales Engineer para Atlona, para Latinoamérica. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica por el Instituto Politécnico Nacional. También tiene una especialización en acústica en la misma institución. Es especialista de producto para compañías como Tascam, Shure, Bose, Pro, entre otras. Tiene 10 años de experiencia en diseño e implementación de sistemas de audio y video para aplicaciones comerciales, corporativas y de entretenimiento. En junio del 2019 se convierte en el nuevo integrante de la familia Atlona para reforzar la atención a integradores y distribuidores en la zona. Su principal función es ayudar a los integradores a especificar soluciones audiovisuales que logren satisfacer las expectativas del usuario, ofrecer soporte técnico local en español para los socios de Atlona y canales de Panduit. Para evitar introducción de ruido a esta conferencia, se silenciaron todos los micrófonos, pero por favor, si les surge alguna duda, alguna pregunta, les pedimos que nos escriban en el chat que se encuentra en el panel del lado derecho y al final le daremos lectura a todos sus comentarios. Muchas gracias, Juan Pablo y Manuel. Adelante con esta presentación. Gracias, Heidi. Muy buenos días a todos. Muy bien. Esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de un poco de tendencias en los sistemas de audio y video, unas generalidades, la infraestructura requerida para sistemas de audio y video. Vamos a hablar un poco de Atlona. Les voy a contar acerca de Atlona también y algunas observaciones sobre el futuro de audio y video. Bien, quienes siguen a Panduit en las diferentes redes o por los diferentes medios y conocen de nuestros productos, saben que desde hace algún tiempo nosotros hablamos de algo que denominamos edificios digitales. Un edificio digital no es más que la convergencia de todos los sistemas que habitan en ese edificio, como los que vemos aquí al lado derecho, donde podemos encontrar no solamente la parte de datos, sino vamos a ver la parte del control del edificio, aires acondicionados, la parte de iluminación, energía, controles de acceso, seguridad, access points. Y últimamente, uno de los sistemas que hemos visto o que se está integrando también a la red de comunicaciones es la parte de audio y video. Entonces, el sistema de audio y video hace parte de este concepto que nosotros denominamos edificio digital y que tiene pues los diferentes sistemas, como les decía, ya conectados y funcionando sobre la misma red. Un edificio digital, como lo vemos acá, para nosotros es aquel edificio que tiene una cantidad de tecnologías interconectadas, aprovechando aplicaciones como el Internet de las Cosas, viendo cómo todas las redes de los diferentes dispositivos y aplicaciones convergen en la misma red de datos. Anteriormente, pues, como sabemos, las redes de infraestructura de cableado como las conocemos hoy en día únicamente estaban diseñadas para compartir información entre computadoras, pero dado a las ventajas que tiene el protocolo de Internet, pues podemos tener más de una aplicación funcionando sobre estas redes, ¿no? Entonces, vamos a tener también ahora otros dispositivos que adicionalmente yo voy a poder alimentar a través de la red como
con tecnologías como Power over Ethernet, que es fundamental también para la parte de audio y video. Me proporciona un manejo centralizado de todos los sistemas de administración y sistemas que proporcionan pues como el bienestar de las personas dentro del edificio, como aires acondicionados, iluminación, sensores, seguridad. Y lo más importante de un edificio digital es que me permite compartir datos entre los diferentes sistemas. Con eso yo puedo tener información disponible que me ayuda a pues, mantener ese edificio más bien con todos los sistemas funcionando correctamente y lo que es esencial, que es al servicio de las personas que los habitan. Los beneficios de un edificio digital es maximizar la productividad de los empleados, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un edificio, un espacio que está creado para las personas que lo habitan, muy seguramente esas personas se van a sentir muy cómodas en este lugar y van a trabajar de una mejor forma. Por eso la productividad aumenta. Además, si el lugar es agradable, también voy a lograr que las personas no solamente estén trabajando allí por la empresa, sino por el espacio. Entonces, eso ayuda también a la retención de las empresas. Puedo mejorar el aprovechamiento del espacio, ahorros en consumo energético y también temas de seguridad. Puedo optimizar las operaciones del edificio porque al tenerlas todas conectadas sobre la misma red, el mantenimiento se hace tal vez mucho más fácilmente, haciéndolo más preventivo que correctivo. Y una vez más, con toda esa información de todos los sensores y todos los dispositivos que va a tener en ese edificio, yo puedo tomar esa información y tomar decisiones muy rápidamente para solucionar problemas o mejorar las condiciones del edificio. Bien, eso es a grandes rasgos, pues lo que nosotros denominamos como edificio inteligente. Como les decía, en los últimos años lo que hemos visto es que los sistemas de audio y video se incorporan a las redes de comunicaciones, a la red de cableado. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco cómo vemos nosotros este futuro en la parte de audio y video. Les voy a contar de Atlona, que es la última adquisición de Panduit. Es una empresa dedicada a la distribución de audio y video, que tiene alrededor de 15 años en el mercado. Y pues se integra la familia Panduit desde este año para poder ofrecer no solamente la parte de infraestructura pasiva, sino también equipos activos de distribución de video, como les decía anteriormente. Bien, ¿qué es el audio y video? Pues básicamente lo que nosotros hemos visto es que audio y video es como la tendencia que se está utilizando hoy en día en diferentes ambientes. Audio y video es diversión. Por ejemplo, en la parte de educación, el 93% de los educadores afirman que los videos mejoran el aprendizaje. Es decir, tener un video es mucho más confiable o más preciso que tener, por ejemplo, una presentación. En muchas corporaciones, las imágenes proyectadas son mucho más, ayudan a tomar decisiones mucho más rápidos, basados en la información que tenemos. Los anuncios digitales para la parte de ventas pueden captar 400% más vistas que los anuncios fijos y ya eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, pues están proyectados. Por ejemplo, los de Tokio para el año 2020 va a ser el primer evento que se transmitirá en video de 8K con una resolución pues bastante amplia, ¿no? Eso implica que la infraestructura que está debajo de todo esto pueda soportar esto. Entonces, lo que vemos es que el audio y video pues no solamente ya se hace parte de los sistemas del edificio, sino que es capaz de ofrecer muchísimas ventajas para lo que hablábamos ahorita, para el tema de la productividad, para el tema de la retención de las personas, para, para difundir la información que yo quiera a nivel corporativo y algunas otras cosas. Esto es como un timeline, una línea de tiempo de cómo han sido o cómo eran las instalaciones de audio y video en el pasado y cómo son hoy en día y hacia dónde van. Entonces, anteriormente yo tenía instalaciones de red. Las instalaciones de red son las instalaciones de cableado normales y las instalaciones de AV pues son las instalaciones de audio y video. Como podemos ver en el pasado iban de forma completamente separada, utilizaban diferentes tipos de cable, por ejemplo, y utilizaban diferentes protocolos de comunicación. Hoy en día y desde hace ya algunos años estamos viendo tecnologías como HD base T. HD base T es una tecnología que me permite a mí llevar video de alta definición en distancias largas, y largas por largas me refiero a
hasta 100 metros de alta definición, cosa que no podíamos hacer o no podemos hacer con los medios que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la forma más común de transmitir video es a través del cable HDMI, pero nunca voy a tener un cable HDMI de 100 metros porque esa distancia no me permitiría manejar esas resoluciones. Entonces, para tecnologías como HD Base T lo que hacen es permitirme llevar ese video de alta resolución hasta distancias de 100 metros, lo cual es bastante aceptable si lo miramos dentro de un medio corporativo, una oficina y este tipo de cosas. Pero no para ahí. En realidad lo que nosotros estamos viendo es que el audio y video también pasa a ser parte de los datos de información que van sobre una infraestructura de red. Es decir, que estamos hablando ahora de audio y video sobre IP, donde yo simplemente voy a tener esa señal de video, la voy a convertir en datos y esta señal va a viajar a través de toda la red corporativa hasta pues el lugar donde sea necesario reproducirse, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que dependiendo también de los tipos de salas de conferencias o salas de reuniones, del tamaño, yo voy a utilizar una u otra. Básicamente, cuando les hablaba ahorita de Atlona y las tecnologías de distribución de audio y video que manejamos, estamos hablando de estas dos, ¿no? Entonces, con eso podemos abarcar diferentes mercados desde el residencial hasta el corporativo. Entonces, hacia futuro lo que estamos viendo, como les decía, es poder tener el audio y video sobre IP también, lo cual va a tener unas repercusiones bastante grandes en el tema de anchos de banda, de configuración de equipos de IT y todo esto, ¿no? Aquí está un poco más en detalle qué es lo que yo, o cómo funciona HD Base T. Entonces, yo tengo una fuente de información, que es la que tenemos acá conectada a través, por ejemplo, de un cable HDMI a un transmisor. Este lo que hace es cambiar la señal de HDMI a HD base T. Esta señal de HD base T se conecta a través de un cable de par trenzado hasta un receptor. La distancia entre los dos puede llegar a ser 100 metros y en el receptor lo que hacemos es cambiar otra vez la señal de HD base T a HDMI. Entonces, si yo tengo actualmente un sistema de no sé, de señalización digital o de pantallas que operan de alguna forma o estoy planeando un sistema que requiere grandes distancias, esta es una buena opción porque yo, como les digo, la distancia entre el transmisor y el receptor puede llegar a ser hasta 100 metros. Pero no solamente van imágenes de audio y video, pueden ir datos, puede ir potencia, porque yo puedo alimentar, por ejemplo, uno de estos dos, el transmisor o el receptor debe estar alimentado para que el otro funcione. Entonces, yo necesito también Power over Ethernet. Tengo el control, por ejemplo, para cambiar los canales, subir el volumen o lo que sea que tenga que hacer en esta pantalla. Y si hay dispositivos periféricos, por ejemplo, conectados a través de USB, yo también los puedo conectar a través de la red. Entonces, HDBaseT pues es una tecnología que nos permite hacer bastantes cosas, ¿no? Estas son las ventajas, soporta videos 4K, tiene baja latencia, es decir, la respuesta a la señal es bastante rápida. Esto 5 Play significa las 5 tecnologías que veíamos antes y es algo que es muy popular hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? La interoperabilidad, básicamente que si yo tengo un transmisor y un receptor de diferentes fabricantes, no puedo asegurar que vayan a funcionar correctamente, entonces hay que revisar ese tipo de cosas. Requiere infraestructuras separadas porque como se dan cuenta no hace parte de la red, aunque utiliza el mismo cableado de par trenzado y los mismos componentes, pero es una red completamente independiente. Tiene limitaciones en cuanto a distancia, como hablábamos, máximo 100 metros, y es un número, tiene o maneja números fijos de dispositivos. Entonces, esas son las ventajas las características de esta tecnología HDBaseT. Audio y video sobre IP, pues es un poco diferente. En este yo tengo la misma fuente de audio y video, pero esta vez conectada a un codificador. Ese codificador lo que va a hacer es cambiar esas señales de audio y video a señales de datos. Esas señales de datos van a estar conectadas a la red, a un switch típicamente, y en el otro extremo, en la pantalla, donde yo necesite reproducir esa información, pues voy a tener un decodificador. Y ese codificador, pues esta distancia también puede ser 100 metros. Lo bueno de acá es que este y este no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, porque la red podría ser diferentes oficinas si yo quisiera. Entonces, esta es la ventaja de audio y video sobre IP. Estas son algunas de las ventajas y desventajas de audio y video sobre IP.
pues utilizo switches que son escalables. Yo tengo una mejor proporción entre entradas y salidas y es mucho más fácil de hacer esa configuración dependiendo de, típicamente con una matriz de H de base T yo tengo un número fijo de entradas y un número fijo de salidas. Acá yo podría cambiar esa configuración. No hay obstáculos por distancia, como les decía, pero es que está conectado a la red. Es una convergencia con los datos y la comunicación y ofrece nuevas opciones en el procesamiento de video. ¿Cuáles son las desventajas? Pues obviamente para poder llevar esas señales yo necesito comprimir el video. Y obviamente lo que hace la compresión es que en muchos casos yo podría perder algo de la calidad original del video. Sin embargo, pues existen hoy en día muchas formas de hacer esa compresión cuya pérdida de señales es mínima o imperceptible, básicamente. Y ahí la otra desventaja, como les decía anteriormente, es que yo voy a tener que involucrar aquí a la gente de IT porque yo voy a empezar a utilizar su red para transmitir este contenido. Y como se imaginarán, pues el contenido de audio y video a veces ocupa muchísimo, o a veces no, generalmente ocupa muchísimo ancho de banda, lo cual podría generar algún problema con la información de la red. Entonces es necesario hacer ciertas configuraciones específicas para esto, ¿no? Entonces aquí hay una comparación de las dos tecnologías usadas hoy en día para el tema de distribución de audio y video. Y algo que es fundamental para el tema de cualquiera de las dos tecnologías es el Power over Ethernet. Power over Ethernet no es una tecnología usada exclusivamente para audio y video. De hecho, es una tecnología que nació hace ya más de 15 años. Y lo que yo pretendía o lo que pretendo ahí es poder utilizar el cableado, el mismo cableado de red para alimentar los dispositivos que están conectados a él. Entonces, ustedes ya saben que existen teléfonos IP, PoE o cámaras PoE, que son dispositivos que no requieren una fuente de alimentación alternativa, sino que a través del mismo cableado de red yo puedo alimentarlos. Y lo mismo pasa, o esta tecnología se ha empezado a utilizar también para la parte de audio y video. Como les decía, muchos de los dispositivos por ejemplo, los transmisores o los receptores de HBACT funcionan con esta tecnología. Lo que estamos viendo es que básicamente a la medida que ha evolucionado la tecnología, cada vez se está entregando más potencia. Hoy en día estamos hablando de PoE en aplicaciones típicas como access points, como cámaras. Sin embargo, para la parte de audio y video y HD base T, estamos hablando ya de 100 vatios. En las anteriores que hablábamos hasta de 60, hoy estamos hablando hasta 100 vatios. Y eso implica que yo pueda poder alimentar una cantidad o dispositivos mucho más grandes cada vez, ¿no? ¿Cuál es el problema de acá? El problema específicamente para la red de infraestructura es que el PoE genera calor y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta foto que ustedes ven aquí a la derecha son algunas pruebas que se hacen en los laboratorios de Panduit para probar cómo afecta el PoE, la infraestructura de cableado de Panduit o el cableado específicamente. Entonces, lo que vemos es que a medida que el mazo de cables es mayor, pues la temperatura aumenta. Y es lo que se puede ver aquí en la gráfica de la izquierda. Tenemos el tamaño de los cables, entonces llegamos hasta 100 cables, y tenemos cuánto aumenta la temperatura según el tipo de cableado. Entonces, lo que podemos ver obviamente es que entre más cables y en categoría 5E, pues es el cableado que más se va a calentar. Entonces, hoy en día el cableado tiene una característica importante y es que no solamente debe soportar el ancho de banda para el que fue diseñado, es decir, si yo elijo un cable categoría 6A, debe soportar hasta 500 MHz de ancho de banda. También debe estar en capacidad de soportar el calor que generan las aplicaciones que utilizan Power over Ethernet. Entonces, en el caso de Panduit específicamente, nosotros hemos desarrollado una tecnología que se llama Matrix Tape, donde recientemente lanzamos un cable que se llama Varimatrix, que lo que hace, además de proporcionar el ancho de banda adecuado, es que tiene un componente, el cable, que ayuda a disipar el calor. Y eso hace que aún en mazos de cables muy grandes, de hasta 100 metros, pues nosotros veamos que la temperatura o la elevación de la temperatura es insignificante, no afecta para nada la temperatura de operación del cable, que es otra cosa que está bien especificada. Entonces, aquí la conclusión y hablando específicamente de la solución de Panduit, pues lo que vemos es que el cable categoría 6A es el que mejor se desempeña con relación al calor que puede generar el Power over Ethernet. También
Ya es esto con relación al calor. Ahora, lo que hacemos también es hacer pruebas en cuanto a los errores que yo puedo generar en la transmisión de información. Entonces, este equipo que ustedes ven acá es un equipo que se utiliza en las instalaciones de audio y video eh, es como un tipo de certificador. La gente que está trabajando o que trabaja en la parte de IT, cuando hablamos de los equipos, por ejemplo, de Fluke o de Ideal o todos estos equipos, y hablamos de certificadores, están pues familiarizados con este tema. Todos las redes que se instalan deben certificarse. Ahora, específicamente para la parte de audio y video, también existen como una especie de certificadores que lo que hacen es garantizar que la imagen va a llegar de un lado a otro, se va a transmitir correctamente. ¿Y qué es lo que miden? Pues los errores. Entonces, en este caso, nosotros lo que hicimos fue hacer esta conexión o lo que se hace en los laboratorios de Pando es utilizar estos equipos para eh, probar con diferentes tipos de cableado cómo funciona esto, ¿no? Para longitudes de 70 metros, por ejemplo, que es la que estamos mostrando aquí en esta imagen, lo que vemos es que no importa el tipo de cable que se use, el error y los errores que se obtienen pues son insignificantes, es decir, que hasta 70 metros yo podría utilizar cualquier tipo de cableado, ¿no? Cosa diferente pasa cuando yo quiero llegar a 100 metros. Entonces, cuando vamos a 100 metros y obviamente recuerden que aquí lo que estamos haciendo también es transmitir videos e imágenes de alta definición, ¿no? Entonces, cuando yo quiero llegar a distancias mayores o más largas, pues ya lo que podemos ver es que los diferentes tipos de cableado pues no aumentan, no se comportan de la misma forma. Una vez más, el cable Matrix Tape, que es este que estoy mencionando aquí o mostrando aquí, es el cable que mejor se comporta en cuanto a los errores. O sea, vamos a ver si ustedes se dan cuenta, la escala de errores entre una y otra, pues es bastante diferente, pero también lo que podemos ver es que los diferentes tipos de cableado, pues van a tener unas eh, tipos de error diferente. La mayoría de los fabricantes de equipos de audio y video, pues ellos recomiendan utilizar desde categoría 5 en adelante. Nosotros lo que hemos visto con estos estudios que hemos hecho y con los equipos de Athlon específicamente es que lo mejor es utilizar categoría 6A. Ahora, blindado o sin blindar, pues va a depender, ¿no? Va a depender de muchísimas cosas, no es solamente la transmisión como tal, sino también va a depender del ambiente donde estén instalados. Y teniendo en cuenta siempre que el cableado blindado, pues para que funcione correctamente requiere estar aterrizado a un sistema de tierras. Entonces tenemos diferentes tipos de errores. Aquí lo que hicimos fueron las mismas pruebas, pero ahora lo que hacemos es, aquí estamos probando solamente el cableado. Este equipo por la parte de atrás tiene diferentes tipos de puertos. Tiene puerto HD base T de entrada, puerto HD base T de salida y tiene puerto HDMI de entrada y puerto HDMI de salida. En la parte de estas dos primeras pruebas que se hicieron, estaban conectados en los puertos de HD base T. Ahora, lo que hicimos fue agregar los equipos de Atlona. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es conectarlos al HDMI. Este equipo hace las veces de fuente de video y el receptor. Entonces, lo que hacemos es incluir la parte de los equipos de Atlona y lo que encontramos es que los errores pues son mínimos, ¿no? Entonces, en longitudes de 100 metros encontramos que no hay defectos en todos los cables probados. ¿Qué quiere decir esto? Que una buena infraestructura de cableado y unos buenos dispositivos activos no me van a generar ningún tipo de problema en la transmisión. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Como siempre, yo puedo tener los mejores equipos activos, las mejores marcas aquí arriba, pero si la parte de abajo, que es el lugar por donde finalmente va a ir la información, no es el adecuado, pues nada de esto va a funcionar. Eh, Desde que, bueno, adquirimos o anunciamos la adquisición de Atlona, hemos desarrollado muchísima información relacionada con todo lo que tiene que ver con la infraestructura, no solo con Atlona, con los equipos y con las soluciones de Atlona, de las cuales Manuel ya nos va a hablar, sino muy enfocados en la parte de la infraestructura. Entonces, tenemos documentos como este, que es un white paper, donde nosotros ayudamos a seleccionar la infraestructura correcta para aplicaciones de AV y lo llamamos el ABC del cableado. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en ese ABC de cableado para audio y video? Pues la aplicación que voy a necesitar, el ancho de banda, el tipo de conexiones, la distancia y las interferencias que yo pueda tener en el ambiente. Si yo tengo en cuenta esas 5 cosas,
y de acuerdo a eso hago la selección de la infraestructura, pues seguramente no voy a tener problema. Específicamente hablando de HD base T, pues lo que nosotros necesitamos o nos fijamos más cuando es una solución basada en HD base T es que sea una resolución 4K o UHD. Obviamente voy a necesitar PoE porque necesito energizar ciertos dispositivos con PoE. Necesito fijarme también en el tamaño de los mazos de los cables y el entorno ambiental donde va a ser instalado. ¿Cuál es la recomendación final? Otra vez, categoría 6A, dado la resolución que puede llegar a manejar HD base T. Con categoría 6A no solamente garantizo el ancho de banda y las velocidades, sino también el excelente desempeño con aplicaciones PoE. Y bueno, ya sabemos que un cable categoría 6A y en el caso de los cables con cinta de matriz o con matrix tape, pues la inmunidad al ruido no solamente interno, sino del ambiente, pues va a ser muchísimo mejor. Hablando de infraestructura para audio y video sobre IP, pues hay que seguir, es una red común y corriente, que quiere decir que es la misma red que hemos estado instalando desde hace años en la parte de datos. Entonces, aquí lo que tenemos es que tener en cuenta las especificaciones de los estándares para red, tenemos que tener en cuenta los estándares de la TIA, tenemos que tener en cuenta de los enlaces o más bien de las características de PoE. Aquí rápidamente, este TSB que ustedes ven acá, es un documento generado por la TIA donde se habla específicamente de recomendaciones para cableado que tiene aplicaciones de PoE. Entonces ahí les dice, les habla a ustedes del tamaño de los mazos de cable, les habla de tal vez distancias en algunos casos. Y en fin, si yo voy a utilizar, yo tengo que tener en cuenta el 568 común y corriente, pero si adicionalmente estoy pensando en alimentar parte o toda la red con PoE, es necesario ver este TSB. ¿Listo? Esto es el mismo documento que veíamos antes, pero tenemos algunas observaciones diferentes, que es lo que era en HD base T. La resolución es importante, pero aquí, por ejemplo, algo que no se hablaba anteriormente y que ahora empezamos a hablar es el tema de la latencia. Obviamente, si yo estoy utilizando un sistema de audio y video para videoconferencias, por ejemplo, entre dos oficinas que están ubicadas geográficamente, una muy lejos de la otra, pues este tema de la latencia empieza a ser importante, ¿no? Entonces, no solamente el ancho de banda y el PoE como veíamos antes, sino tenemos que empezar a considerar también la latencia. Y bueno, pues la recomendación otra vez es seguir todas las consideraciones comunes para redes, es seguir los estándares, es seguir las buenas prácticas de instalación. Con esta parte, pues yo termino lo que es lo que tiene que ver con la infraestructura. Voy a dejar ahora a Manuel, nos va a explicar un poquito todo el tema de Atlona. Como les decía, Atlona fue adquirida por Panduit a finales del año pasado, se anunció su adquisición este año y estamos trabajando a nivel de Latinoamérica para poder tener toda la disponibilidad de los productos en toda la región, ¿no? Entonces, los dejo en compañía de Manuel y al final nos vemos para ver si hay alguna pregunta. Hola, hola, ¿cómo están? Em, Mi nombre es Manuel Pineda, como les comentaba, yo soy el Sales Engineer de Atlona para México y América Latina y efectivamente Atlona se enfoca mucho a soluciones AV sobre IP, ¿no? Y después de esta fusión con Panduit, bueno, ya es la solución completa porque Atlona tiene los equipos activos, ¿no? Y Panduit pone toda la infraestructura. Entonces, como lo comentaba Juan Pablo, tener una buena infraestructura y equipos activos de buena calidad es una solución ganadora, ¿no? Y en este caso, bueno, en Atlona nos enfocamos a cuatro soluciones. La solución audio-video sobre IP, ¿no? La solución de control y administración, la solución de colaboración, Bring Your Own Device, que esto es una tendencia que está viniendo muy fuerte en la industria, que es la posibilidad de que los usuarios puedan compartir contenido desde sus dispositivos móviles, sin importar qué dispositivo sea. Esto viene bastante fuerte en la industria. Y la solución que nosotros llamamos Circuit Based, que es básicamente solución HD base T, ¿no? Y bueno, hablando del ecosistema Atlona, del ecosistema de soluciones, todo gira en torno al sistema de control y administración. Este sistema de control se llama Velocity
y el sistema de administración se llama AMS, el Atlona Management System, y todo va enfocado a ofrecer una experiencia simple y amigable al usuario final y un proceso de integración y de instalación bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque Atlona se enfoca a ser compatible con distintas tecnologías, ¿no? Y desarrolla tecnologías propias. Tenemos las soluciones basadas en HDBaseT, que digamos sería lo más sencillo, y después nos movemos en todo un ecosistema que incluye soluciones de videoconferencia, soluciones para salones de colaboración, presentación y colaboración inalámbrica, soluciones para entornos residenciales que requiere un cierto tipo de enfoque y la solución AV sobre IP, ¿no? Pero hablando de lleno en el sistema de control y administración, ¿no? Este sistema AMS es un sistema de administración que nos permite controlar, configurar y monitorear nuestra instalación audiovisual de manera remota, ¿no? Y esto está eh, muy pensado para aplicaciones donde tienes que controlar muchas salas, tienes que monitorear, digamos, todo un edificio, por ejemplo, ¿no? Un campus escolar que tiene que controlar varias zonas y no necesariamente todas tienen que estar en los mismos edificios, pueden ser zonas remotas. Tener la oportunidad de administrarlo y monitorearlo remotamente te ayuda a mejorar la parte de soporte, te ayuda a identificar fallas, te ayuda a gastar menos tiempo hombre en estar solucionando estas fallas, ¿no? Y si esto lo casas de la mano con el sistema de control, pues ya puedes tener control completo de tu instalación audiovisual. Y algo bien importante que mencionó hace rato Juan Pablo, era que muchas veces la gente de redes pues es un tanto celosa con su red y ahora sumarle equipo audiovisual pues los puede sacar un poco de su zona de confort, pero esto está pensado para que sean equipos de redes, ¿no? Al final del día, esto cae dentro de la administración de IT y lo que hizo Athlon es hacer equipos que hablen su lenguaje, ¿no? Ya no es el equipo de audio y video que se enfoca en una resolución, en una solución, es simplemente un equipo de red que se puede administrar remotamente, ¿no? Ahora, el sistema de control se compone de tres partes, que es el procesador de control, el BGW250, los paneles touch para control y una aplicación en la nube que se llama Velocity Cloud. Esto nos permite poder administrar y controlar distintos tipos de tecnologías, hablando de persianas, iluminación, dimmers, sistemas de audio, podemos controlar sistemas de aire acondicionado, podemos convivir con sistemas de alarmas. Entonces esto se vuelve una solución integral, no solo pensando en la solución audiovisual, sino en toda la automatización. Podemos incluso eh, incluir sensores y sistemas de presencia dentro de la administración de Velocity y de AMS. Y la administración puede ser desde algo muy sencillo, algo que funcione prácticamente solo, standalone, o se puede complementar con un dispositivo móvil en caso de que el usuario quiera tener el control en su teléfono o en su iPad, o podemos tener una pantalla touch. Y esto nos permite controlar distintos tipos de escenarios. Ahora, una de las ventajas principales de este sistema de control es que es escalable, muy escalable. ¿Esto qué significa? Que yo puedo controlar distintos tipos de salas y puedo controlar muchos dispositivos, ¿no? El procesador se llama BGW250 y de entrada este procesador nos deja controlar 250 dispositivos IP, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos atacar un proyecto por etapas, tal vez, ¿no? O un proyecto que a futuro crece. De repente te encargaron automatizar un par de auditorios y el siguiente año necesitan automatizar un auditorio nuevo o una zona extra. Todo esto se puede complementar, se puede establecer una solución redundante en caso que la seguridad del sistema así lo requiera, ¿no? Y el sistema nos permite crecerlo hasta poder controlar 5,000 dispositivos, ¿no? Imagínense el tamaño de una aplicación audiovisual o una aplicación de automatización con 5,000 dispositivos. Algo que está bien interesante aquí es que está más enfocado a programar que a, perdón, a configurar que a programar,
Entonces no necesitas un programador dedicado para poder implementar toda esta solución y está muy enfocado a la amabilidad hacia el usuario final, ¿no? Las interfaces de usuario pueden ser tan complejas como el usuario lo requiera o tan simples como el usuario lo requiera, ¿no? Recordemos que en estas soluciones, pues muchas veces los usuarios no son tan expertos en tecnología, entonces tener una solución eh, plug and play, una solución donde aprietas un botón y todo está listo, es muy, muy llamativo, ¿no? Podemos atacar desde sistemas básicos donde tienes una pantalla, ¿no? Y quieres controlar tal vez una fuente de audio, ¿no? Lo podemos hacer redundante y controlar distintos tipos de dispositivos. ¿No? Podemos controlar varios edificios, por ejemplo, podemos monitorearlo de manera remota. Todo esto pensando en el integrador y en el usuario, ¿no? Como les decía, la interfaz de control puede ser tan amigable como el usuario lo requiera, ¿no? En Atlona nos enfocamos mucho a esta simplicidad para ambas partes. Ahora, em, como les decía, toda la solución Atlona gira en torno al sistema de control y administración y la solución AVE sobre IP, que nosotros llamamos OmniStream, está muy enfocada a aprovechar la infraestructura de red, ¿no? Entonces, esto nos da varias ventajas. De entrada, tenemos un muy buen desempeño, que son resoluciones muy, muy altas, 4K HDR en 444, que es básicamente la mejor resolución que te puedes encontrar hoy en día, ¿no? Por ahí viene ya el 8K, ¿no? Que es una resolución más alta, pero todavía me faltan un par de años para que esto tome completamente el mercado, ¿no? La solución OmniStream tiene una latencia ultra baja, ¿no? Que esto es 8 milisegundos. 8 milisegundos es mucho menos de lo que tu ojo tarda en parpadear. Entonces, cualquier problema enfocado a la latencia, con esta latencia de 8 milisegundos ya queda fuera del radar. Y otra ventaja es que podemos hacer sistemas redundantes, ¿no? Pensando en aplicaciones corporativas donde no puede fallar el sistema. Si acaso algo falla, podemos programar la solución para que el respaldo entre de manera redundante. Y esto nos deja ofrecer soluciones como video walls, por ejemplo, que el video wall puede ser tan grande como el usuario lo requiera. En esta solución AVE sobre IP, si necesitas considerar más entradas, no sé, más fuentes, más laptops, más reproductores de medios, consideras más nodos. Si necesitas considerar más salidas, consideras más nodos, ¿no? Al final del día, la ventaja principal que te da AVE sobre IP es la escalabilidad que puedes tener, ¿no? Y la simplicidad al hacer esto. Eh, por ejemplo, hablando de un entorno más corporativo, ¿no? Como todo vive dentro de la red corporativa, si necesitas de repente migrar una sala de juntas a una sala de videoconferencias, simplemente consideras un nodo y agregas una cámara de videoconferencia o un sistema de microfonía. Eh, Podemos agregar una solución multisalas, por ejemplo, en un ambiente corporativo donde no solo tienes una sala de juntas, tal vez tienes dos auditorios y una sala de consejos y 5 salas de juntas y aparte un área común de lobbies. Pero puedes bajarlo también a una aplicación residencial donde tienes que controlar el teatro en casa y la cocina y el área de juegos, ¿no? Al final del día, en cualquier aplicación donde tengamos ya una infraestructura de red existente, podemos montar una solución audiovisual y si nos enfocamos a una infraestructura más actual con cable más robusto, podemos asegurar resoluciones muchísimo mejores, ¿no? Y esto enfócalo a bares, restaurantes, sistemas de señalización digital, un aeropuerto, un hotel, un resort, una universidad, ¿no? Y básicamente cualquier aplicación recreativa, de negocios, corporativa, donde tengas audio y video, podemos complementar la solución con Atlona, ¿no? Salas de conferencias, salas de juntas, salas de colaboración remota, eh, integración audiovisual, espacios de entretenimientos, universidades, etcétera, ¿no? Ahora,
básicamente las dos soluciones que tenemos es HD base T y AB sobre IP. La diferencia, como les comentaba, es qué tan escalable es una de la otra. AB sobre IP es muy escalable, te permite crecer a futuro, y HD base T es una solución más económica, pero está más limitada. Llega un momento donde crecer una solución HD base T se vuelve más costoso y es mejor brincar a una solución AB sobre IP, ¿no? Pero, por ejemplo, para aplicaciones más sencillas, donde no requieres un sistema de AB sobre IP, tenemos soluciones básicamente standalone que funcionan solas, ¿no? Por ejemplo, un switch de video que tú puedes programar para que se detecte la entrada y automáticamente se prenda la pantalla y mande el video. Conectas una segunda fuente, se cambia automáticamente la señal. Desconectas alguna de las fuentes y regresa a la fuente que previamente estaba mandando video. ¿No? Esta solución para espacios de colaboración pequeños, para espacios de colaboración plug and play, es bastante amigable, ¿no? Y tú la puedes ir creciendo. Le podemos crecer para controlar un proyector, para controlar una pantalla eléctrica, podríamos agregar un sistema de altavoces, un micrófono tal vez, ¿no? Podemos crecerlo a un sistema de colaboración remota, que la solución de colaboración remota que tenemos en Atlona va muy enfocada a sistemas soft codec, a colaboración a través de software como Skype, BlueJeans, Webex, etcétera, ¿no? Y eso también es una tendencia en el mercado, ¿no? Porque todo el mundo quiere llegar con su dispositivo y desde ese dispositivo hacer su enlace remoto. Y con Atlona podemos hacerlo, ¿no? Algo importante que hay que considerar, ¿no? Que a futuro, ¿no? Va a ser todavía más importante tener una muy buena resolución, ¿no? Hoy estamos viviendo en el mundo del 4K, pero ya viene tocando la puerta el 8K, ¿no? Comentaba Juan Pablo que los Juegos Olímpicos del 2020 van a ser transmitidos en 8K. Hay algunas películas, sobre todo de Hollywood, que ya se están grabando en 8K, ¿no? Entonces, en los próximos años veremos este cambio de tecnología, ¿no? Pero tampoco es tan urgente, no es como que el día de mañana ya todo cambia a 8K, ¿no? Algo que sí es bien latente es que el audio y video sobre IP incrementa. Y esto es porque hoy en día la infraestructura de red existe en casi todos lados. Entonces, poder montar una solución audiovisual en esta infraestructura simplifica mucho para los usuarios, para los integradores y te permite tener soluciones muchísimo más amigables que puedan incluir luces y automatización de otro tipo. Y sobre todo, los espacios de reunión se vienen o la tendencia es que se conviertan en salas de conferencias, ¿no? Más allá de un pequeño espacio donde tengas varias personas que se juntan a platicar y tratar algún tema, el punto es que puedan, con el simple toque de un botón, conectarse remotamente con otro grupo de personas y mejorar la colaboración que se puede tener en estos tipos de trabajo, ¿no? Entonces, poco a poco iremos viendo que la tendencia es justo esa, espacios de colaboración sencillos, amigables, que permitan a las compañías mejorar su productividad y sus entornos de colaboración. Ahora, algo bien importante con Atlona, ¿no? Es que nosotros nos enfocamos a las soluciones. Entonces tenemos todo un departamento de soporte, ¿no? De ingeniería preventas, que les puede ayudar a conseguir o a definir la solución más adecuada para su necesidad, ¿no? Y esto enfocándonos a trabajar con todos los complementos necesarios, micrófonos, displays, altavoces, sistemas de aire acondicionado. Como les decía al principio, es ofrecer la solución completa, ¿no? Para lograr exceder la expectativa del usuario final, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, creo que este es el momento de hacerlo. Muchas gracias. Voy a dar lectura a las preguntas que tenemos.
Nos preguntan, ¿cuál es el ancho de banda requerido para una transmisión en 4K? Para una transmisión en 4K, el ancho de banda de un cable HDMI es poco más de 18 gigabits por segundo, ¿no? La solución que tiene Atlona, que se llama OmniStream, codifica esta cantidad de información para poder trabajar en un ancho de banda de 1 gigabit, ¿no? Una señal Full HD 4K en el sistema OmniStream requiere 900 megabytes por segundo para poderla transmitir sin errores. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿qué ofrece Panduit para reducir y controlar la latencia? Pues para reducir la latencia realmente depende del tráfico de la red, ¿no? Lo que ofrece Atlona, ¿no?, con Bandwidth es, por ejemplo, en la solución OmniStream montada con un buen cable. ¿Cuál dirías tú, Juan Pablo, que es un buen cable para la red sobre IP? El cable categoría 6A. ¿No? Con un cable categoría 6A tienes una latencia de 8 milisegundos. Eso es muy pequeño. Sí, tal vez de parte del tema de audio y video, el tema de la latencia va más por el procesamiento de la señal, pero realmente la cantidad y el tamaño de la red, si es una red audio sobre IP, pues eso es lo que nos va a generar la latencia. Nosotros desde el punto de vista del cableado y de los equipos de procesamiento de las señales, pues garantizamos muy baja latencia, pero entre más grande sea la red, entre más distancia tenga que recorrer esta señal, pues obviamente esta latencia va a ser mucho mayor, ¿no? Pero como decíamos, y lo nombraba Manuel ahorita, el tema del procesamiento de la señal es súper baja y es imperceptible casi lo que se tarda en llevar una señal de HDMI a audio y video sobre IP o a HD base T. Gracias. Nos preguntan cuál es el equipo para hacer las pruebas de HD base T. Bueno, hay varios en el mercado. Yo tengo ahí una referencia que les puedo enviar. Tengo los detalles, o sea, no sé si quieren escribirme directamente, ya les vamos a dejar el correo electrónico y yo les envío esa información porque hay varias marcas. Gracias. ¿Me ayudan a poner sus datos de contacto para que puedan verlos si es que surgen alguna otra duda técnica? Sí, aquí están. Mil gracias. Nos preguntan, ¿el equipo transmisor se coloca en un rack principal y los receptores en cada rack secundario, pensando en una solución para retail? ¿Nos pueden referir un poquito más sobre esto? Pues no necesariamente. Eh, los receptores, por ejemplo, pueden vivir atrás de las pantallas. Los transmisores pueden vivir abajo de las mesas. Dependerá mucho de la aplicación, ¿no? Para una aplicación retail, yo pensaría que sí hay un site donde tienes un reproductor de medios, de ahí lo mandas al transmisor y cada pantalla tiene su receptor atrás, montado justo en el herraje, ¿no?, donde llegas con cable CAT y ya sales con un cable HDMI corto de medio metro, de 1 metro, ¿no? Pero transmisor y receptor, la idea es que los coloques donde más te convenga. Sí, también resaltar que el tamaño es bastante pequeño, ¿no? No son equipos muy grandes, por ejemplo, bueno, a no ser que sea una matriz, por ejemplo, pero si es un receptor, es un tamaño que se puede perfectamente ubicar detrás de una pantalla, como dice Manuel. Nos preguntan, ¿Atlona solo brinda los equipos de audio y video y IP o también proporcionan los equipos como parlantes, amplificadores, micrófonos, etcétera? Tenemos una familia de amplificadores, que son amplificadores pequeños, ¿no? El más grande son 120 watts, pero el objetivo de Atlona es ser compatible con otros fabricantes. Por ejemplo, hay fabricantes que están haciendo micrófonos bien interesantes, como Shure, Sennheiser, Beyer Dynamic. Hay fabricantes que están haciendo sistemas de altavoces bien interesantes también, como Bose, QSC.
etcétera. Entonces, el plan de Atlona, más que tener su propio micrófono y altavoz, ¿no? Es que el usuario decida qué altavoz va a usar, ¿no? De repente es de, yo quiero esta marca porque mi coche tiene esta marca, ¿no? Entonces, nosotros les ayudamos a armar toda la solución, ¿no? Les podemos incluso recomendar sistemas de parlantes, sistemas de amplificación o de micrófonos, ¿no? Pero Atlona no los fabrica como tal. Nos preguntan, ¿qué equipos hay que implementar para HDMI? Normalmente para HDMI, mandar una solución sobre el cable K, necesitas únicamente un transmisor HDBaseT y un receptor, que sería la solución más sencilla, ¿no? Lo que conocemos como un extender. Entonces tienes una entrada HDMI, una salida en cable K, y del otro lado tienes una entrada en cable K y una salida HDMI. Y aquí sí ya lo importante es determinar qué distancia vas a tirar, 70 o 100 metros, ¿no? Porque o es un equipo para 70 o para 100 metros. Nos preguntan, ¿tendrá Atlona alguna aplicación para estudios de grabación de audio? Y si te puedes pegar un poquito más el micrófono para que se escuche un poquito más tu voz. Ok. Para estudios de grabación, no. No, realmente las soluciones de estudios de grabación van más enfocadas a cable, digamos, cable de cobre, cable balanceado, el clásico cable de micrófono, ¿no? La solución sobre IP que está ahí es una tecnología llamada Dante. Atlona es compatible con esa tecnología y hay otra tecnología que se llama AS67, ¿no? Pero realmente el fuerte en estudios de grabación todavía sigue siendo, si no grabación análoga, al menos cable de micrófono, ¿no? A tu interfaz y ya ahí grabas en cualquier sistema de grabación. Gracias, nos preguntan, ¿la compatibilidad e integración para las salas de conferencia es solo con equipos propios de la marca o también es compatible con terceros? Es compatible con terceros, ¿no? Si hablamos de sistemas codec dedicados, es compatible con Livesize, con Cisco, con Avaya, con Timbre. Y hablando de sistemas subcodec, hasta con WhatsApp se puede usar, ¿no? WhatsApp, Skype, Teams, BlueJeans, Webex, Ring Central, ¿no? Realmente el objetivo de Athlon es poder ser compatible con cualquier sistema de videoconferencia para no obligar al usuario a casarse con el sistema de Athlon, ¿no? Si el usuario usa Cisco y está contento con Cisco, se puede implementar dentro de una solución Athlon. Y para agregar desde la parte de control, también yo puedo controlar muchísimas cosas que no necesariamente son Atlona. O sea, en una sala de conferencias, piensen que quiero controlar la iluminación, las persianas, las cortinas, todo eso se puede integrar también al sistema de control, obviamente, si esos dispositivos tienen la interfaz o la opción de ser controlados. Gracias, nos preguntan que en esta presentación se habló de 8 ms de latencia. ¿Esta latencia es bajo qué condiciones? Esta latencia sería bajo la condición más extrema de enviar una señal Full HD 4K a 444, 60 frames, sobre un cable, máxima distancia 100 metros, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, si el cable no es tan largo o la resolución no es tan grande, ¿no? La latencia podría disminuir. Nos preguntan, el cableado categoría 6A, ¿hasta cuántas transmisiones simultáneas de videoconferencia puede soportar sin caerse? Realmente no es algo del cable como tal, sino es algo más bien de la aplicación. Finalmente en el cable solamente van datos, entonces va a necesitar, eso va a requerir de la información del equipo que esté haciendo pues esa transmisión, ¿no? En el cable lo importante asegurar es que yo tenga un ancho de banda como para el que está diseñado, o sea, 500 megahertz, que me pueden dar hasta 10 gigabits por segundo,
pero no necesariamente puedo hablar de una aplicación porque finalmente, como les decía, en el cable van datos, van señales eléctricas que pueden corresponder a muchísimas cosas, no solamente a una videoconferencia o a varias. Nos preguntan varias personas si para ofrecer los productos de Atlona se necesita tener alguna certificación. Depende. Los productos HDBaseT, que son las soluciones plug and play, eh, eso no es necesario tener una certificación. El sistema de control y el sistema OmniStream sí requieren forzosamente que se tome la certificación, pero Atlona tiene toda una serie de cursos en línea. Entonces, si ustedes están interesados, mándenos un correo, ¿no? Y nosotros los podemos enrolar a la academia. Sí les recomiendo que tomen al menos los primeros 2 cursos, que es toda la parte teórica de video y soluciones HDBaseT. Y los siguientes 2 cursos, que es el nivel 300 y 400, ya van enfocados a la solución Velocity, que es sistema de control, y OmniStream, que es audio y video sobre IP. Gracias. Nos pregunta si tenemos disponibles soluciones de domótica. Pues soluciones de domótica como tal no, porque no hacemos elevadores ni sensores, pero Atlona es compatible con cualquier sistema, siempre y cuando lo puedas controlar, ya sea vía puerto serie, RS232, o infrarrojo, o por relays, ¿no? Lo podemos incluir dentro de la solución audiovisual y lo podemos controlar. Nos preguntan, de acuerdo a la exposición realizada en la primera parte, la tendencia a futuro es utilizar cables de fibra óptica para transmitir datos y video. ¿Se mejora la transmisión de datos en cable de par trenzado? Realmente la diferencia entre fibra óptica y cobre está un poco por la distancia a la que yo quiera transmitir. ¿Cuál es la ventaja y por qué hablamos de cable de par trenzado? Por el tema de Power over Ethernet. Ya vimos que hay muchos dispositivos de estos que se utilizan que requieren ser alimentados y yo no puedo hacer esa alimentación a través de la fibra óptica. Yo lo que puedo, cosa que sí puedo hacer con el cable de par trenzado. Entonces, esa sería un poco la diferencia. Yo puedo llevar, en el caso de que esté utilizando audio y video sobre IP, en algún momento dado ese video puede ir sobre un cable de fibra óptica cuando yo estoy conectando dos locaciones remotas, por ejemplo. Pero a nivel del uso de los dispositivos, como les decía, la recomendación puede ser 6A, no porque mejore, sino simplemente porque yo puedo ofrecer más servicios como PoE que, que yo no podría utilizar con la parte de fibra óptica. Esa es la razón por utilizar par trenzado sobre fibra óptica. Nos pregunta si tenemos soluciones para controlar video walls. Sí, sí, la solución es la familia OmniStream y la familia Velocity. Y ya dependerá el tamaño del video wall que quieran hacer y el formato que quieran darle, pero con estas 2 familias de productos podemos solucionar video walls y sistemas de señalización digital. Gracias. Nos preguntan, ¿en la aplicación de automatización para el hogar, el dispositivo Atlona es compatible con otras marcas? Sí, sí, de hecho hay toda una serie de librerías que el departamento de soporte ya hizo para marcas como Ludlum, por ejemplo, que son cortinas o proyectores Epson, BenQ, sistemas de teatro en casa, Onkyo, Pioneer, etcétera. Y si el sistema que ustedes quieren controlar no es compatible todavía con Atlona, podemos solicitar al área de desarrollo que, que nos fabrique esta librería para controlar estos dispositivos. Nos pregunta si hay un estándar para esa clase de equipos de AV o IP para asegurar la compatibilidad. No, lo más parecido sería HDBaseT. Hay una alianza entre varios fabricantes, ¿no? Entonces,
si el sistema es compatible con HD base T, ¿no? Probablemente puedas conectar un Epson a un Athlon, ¿no? Lo que sí tenemos que revisar es la distancia para la que están diseñadas, ¿no? Si, por ejemplo, el transmisor de Athlon está pensado para 70 metros y nosotros le ponemos un cable de 100 metros porque Epson dice que está para 100 metros, ahí habrá un conflicto, pero es más por la distancia del cable, ¿no? En cuanto a sistemas de AVE sobre IP, hay, digamos, protocolos generales como el AE67 que está desarrollado por la IEEE, perdón, y protocolos patentados como Dante o como Omnistream. Entonces, ahorita todavía no hay un estándar, no, porque es una tecnología nueva y cada fabricante realiza sus propios protocolos y ya dependerá del fabricante si es compatible con uno u otro. Nos preguntan, para las transmisiones en vivo que vienen en 8K próximamente, ¿ve necesario el uso de fibra óptica o creen suficiente el uso de codificaciones y compresiones más avanzadas? Pues en este caso, realmente la fibra óptica no es tan necesaria. Incluso para estas transmisiones, ¿no? Lo que va a suceder es que sí, se van a transmitir los juegos en 8K y probablemente la mayoría los vea en 4K, ¿no? Simplemente porque las pantallas 8K todavía son muy costosas, ¿no? Pero realmente esto es una cuestión más de consumo, ¿no? Entonces, no, todavía no sería necesario migrarnos a fibra, ¿no? Ya cuando hablamos de fibra, sería una solución que lo amerite tal vez por la distancia, más que la resolución. Nos preguntan si hay una distancia mínima en la cual debe de cambiar el cable de HDMI directo a los equipos de Athlona o puede usarse desde 1 metro. No, distancias mínimas en HDMI, la que ustedes prefieran. ¿No? En HDMI la limitante es la distancia máxima, ¿no? Que es, dependiendo del fabricante, va a ser entre 20 y 25 metros. ¿No? Un cable de HDMI de más de 25 metros, pues puede funcionar, puede no funcionar, ¿no? Ya nadie te asegura esa funcionalidad. Si necesitas mandar esa señal más de 25 metros, ahí es donde ya te conviene migrarte a una solución H de base T, ¿no? Y si necesitas enviar algo más de 100 metros, entonces ya te convendría pensar en fibra. Una última pregunta. Nos dicen, ¿los dispositivos a controlar aire acondicionado sensores deben de trabajar con protocolo Ethernet? No necesariamente, ¿no? Si tienes, por ejemplo, en aire acondicionado usualmente son relays, ¿no? Siempre y cuando tengas control por estos puertos relay, no hace falta que tengas conexión a la red, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de luces también son relays. Um, Sistemas, por ejemplo, como persianas, puede ser control por puerto serie, dependerá mucho del fabricante. Muchas gracias. Eh, Muchas personas nos están preguntando acerca de la grabación de esta presentación y les decimos que se las vamos a enviar por correo electrónico. Les agradecemos también pues todas sus preguntas respecto a proyectos específicos. Estamos para ayudarlos a los correos que aquí vienen y todo el equipo Panduit. Pues sería todo hasta el momento. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir informándose sobre los cursos y webinars que tenemos disponibles para todo el año, todo lo que resta del año. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos, buen día. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.